vamos a dar inicio a este webinar. Bueno, mi nombre es Lorena Canepa. Quiero darles la bienvenida a nuestro webinar de identificación y redacción de no conformidades para auditorías trinormas. Para mí es un placer, la verdad, contar con ustedes, con su participación. Y este webinar va a estar a cargo de la licenciada Leslie Pía Vargas, quien aquí ya se encuentra con nosotros. Ella es licenciada en Administración, tiene muchos años de experiencia en todo lo que son sistemas de gestión. Le dejo a cargo con ellos. Muchas gracias, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Solamente quiero confirmar que se escuche bien, ¿correcto? Sí, muy bien. Bueno, pues... Sí, claro. Gracias. Buenas tardes con todos y bueno, pues un placer compartir con ustedes. Es un breve momento que vamos a estar compartiendo, pero este es un tema por demás interesante y apasionante, como todos los temas que tienen que ver con los sistemas de gestión, ¿no? Pero propiamente creo que es uno de los temas, si bien entre interesante y también nos decantamos por revisar este tema, porque finalmente creemos que también es una de los talones de Aquiles de muchos de nosotros como auditores. A veces de todas las cosas que como auditores tenemos que hacer, creo que pasan los años y en las prácticas de auditoría se ha visto que nos sigue costando trabajo esta parte de la identificación y la redacción de las no conformidades. Y si ya es complicado un poquito hacer la identificación y la redacción de no conformidades de una norma cuando haces auditorías integradas de 2, 3 o hasta más normas, porque las hemos llegado a hacer. Me ha tocado en lo personal hacer auditorías de 4 o 5 normas incluso. Entonces, si ya es complicado a veces la identificación y la redacción de una no conformidad cuando es una sola norma, bueno, cuando le vas agregando más normas, pues se convierte o le aumentas ahí la complicación, ¿no? Pero la idea de esta pequeña en vivo que estamos haciendo, que después van a tener oportunidad de revisarlo grabado en nuestro canal de YouTube, así es de que ahí lo pueden revisar las veces que ustedes necesiten o las veces que ustedes quieran. Lo interesante de esto, e insisto que vamos a ver en un corto tiempo, es algunos tips que justamente nos pueden ayudar para la identificación y la redacción de estas no conformidades, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a ir. Y creo que antes de ir específicamente a lo que es un caso práctico, que no vamos a revisar muchos, insisto, es un corto tiempo, pero sí la idea es tener la mayor cantidad de tips posibles, ¿no? Y entonces justamente en respuesta a esos tips, pues la idea es un poquito conocer el antecedente de dónde partimos para hacer auditorías trinorma, porque si conocemos ese antecedente, finalmente también al momento de redactar no conformidades o incluso hacer nuestro informe, porque no necesariamente tiene que haber no conformidades en una auditoría, pero al hacer nuestro informe, pues este preámbulo, esta introducción nos va a ayudar. Creo que este cuadrito que les voy a presentar es muy valioso para poder comprender esta parte de cómo poder hacer auditorías integradas, ¿no? Entonces, a este cuadro yo lo he bautizado como el paralelismo de las normas, ¿no? Entonces, la idea es que cuando nosotros hacemos auditorías integradas, podamos comprender cuál es el paralelismo de las normas, porque eso nos va a permitir auditar de manera integrada más fácil, ¿no? Con una visión más sistémica. Entonces, comprender obviamente cada uno de los ámbitos que nosotros vamos a auditar. En este caso vamos a hablar específicamente del trinorma, de calidad, medio ambiente y seguridad laboral. Insisto, aunque el ejercicio pudiese ser con más normas, ¿no? La 27.000, la 37.000 de antisoborno, la 27.000 de seguridad de información, etcétera, ¿no? O sea, cualquier otro ámbito
el ejercicio sería muy similar. Pero bueno, vamos a partir con estas 3 normas, que es calidad, medio ambiente y seguridad laboral, que digamos que a estas alturas del mundo empresarial, estas 3 se han vuelto, digamos, en una línea transversal en todas las organizaciones que deseen ser sostenibles, ¿no? Entonces, finalmente, como mínimo, se espera que las organizaciones puedan contar con estas 3 normas como mínimo y ya después vayan añadiendo. Entonces, lo que les comentaba es este cuadro que yo le llamo paralelismo de las normas, ¿no? Entonces, por ahí, este cuadro nos ayuda a entender un poco la forma de integrar las normas, ¿no? Y de verlas de manera sistémica. Entonces, cómo a partir de comprender el objetivo de cada uno, que creo que eso nos queda clarísimo, el objetivo del sistema de calidad es la satisfacción del cliente, el objetivo del sistema de medio ambiente es el uso racional de los recursos y el objetivo, bueno, de la parte de seguridad y laboral, pues es la integridad de los trabajadores, ¿no? Entonces, eso hablando de objetivos, pero después también comprender cuáles son los resultados que no deseamos o que no esperamos o que no quisiéramos ver en un sistema de gestión y que, pues, desafortunadamente se llegan a dar. De hecho, se llegan a dar tanto a veces que las mismas normas te piden que te prepares ante esos resultados no deseados. ¿Para qué? Para que los puedas enfrentar, ¿no? Entonces, ¿a qué resultados no deseados nos podríamos enfrentar de acuerdo a cada uno de estos sistemas? Bueno, en el caso de calidad, salidas no conformes, quejas y reclamos; en el caso de medio ambiente, emisiones no controladas; y en el caso de seguridad, pues obviamente accidentes o lesiones. Y sí quiero, insisto, cuando terminemos este cuadro que nos lo llevemos como un ejercicio de verdad que nos va a servir al momento de que nosotros hacemos nuestras auditorías trinorma, porque cuando nosotros vamos a auditar, si tenemos claro esto, finalmente en un solo proceso podemos empezar a identificar el objetivo de cada una de estas normas, qué resultados nos pueden conducir a un incumplimiento, a una no conformidad, en este caso a resultados no deseados, y finalmente cuáles son los principales ejes de cada uno de estos sistemas de gestión, entendiéndose que cuando nosotros hablamos de calidad nos estaremos dirigiendo a los productos y servicios. Sí, requisitos legales, que lo vamos a ver de manera transversal también los requisitos legales, pero los requisitos legales enfocados a los productos y a los servicios que nosotros proveemos. Y por otro lado, un punto sumamente importante, de hecho fundamental, y que es el punto de partida del sistema de gestión de calidad, la dirección estratégica, ¿no? Entonces, comprendamos cuál es el eje principal de los sistemas de gestión y vamos a comprender la mejor forma de poder hacer auditorías integradas, ¿no? Entonces, el principal eje, como decíamos, de calidad son los productos, los requisitos y los legales, sí, enfocados al producto, y la parte de dirección estratégica. Mientras que en la parte de medio ambiente, el principal eje, pues son la interacción o la relación que guarda las actividades que realiza la organización con respecto a los recursos que utilizan, ¿no? El ciclo de vida de los productos, o sea, de hecho, no vamos a hablar el día de hoy a profundidad de lo que es la interpretación de las normas, pero recuerden que de hecho la norma, la ISO 14000, lo que te da es la directriz de decir, bien, bueno, mira, vas a mapear todo lo que son tus aspectos e impactos ambientales, pero desde una perspectiva del ciclo de vida, ¿no? Y otro eje principal, que al igual en calidad, es los requisitos legales. Aquí la diferencia es que mientras que en calidad los requisitos legales son aplicables a los productos, bueno, pues aquí tiene que ver requisitos legales aplicables a la parte de cuidado de medio ambiente, ¿no? A esa interacción de nuestras actividades, nuestros procesos, nuestros productos, pero que guardan relación con los requisitos legales de estas actividades, procesos, productos. ¿Listo? Y por último,
Los principales ejes de la seguridad laboral, entonces, son las actividades en el trabajo, las actividades de la organización, actividades del trabajo, entiéndase lo que hacen las personas, ¿no? O sea, ya sea que eres administrativo, ya sea que eres operativo, ya sea que eres supervisor, ya sea que trabajes en un laboratorio, ya la actividad, el de ventas, el de compras, el de almacén, etcétera. La actividad que realiza el trabajador. Y por otro lado, las actividades propias de la organización, que no necesariamente son realizadas por una persona. A veces se pueden conocer industrias que están completamente automatizadas y que son 2 o 3 personas las que trabajan en esa industria, pero que finalmente son actividades de la organización que tienen interacción, ya sea con la integridad de los trabajadores o con la integridad de partes interesadas alrededor de ellos. Entonces, y los requisitos legales. Ahora, requisitos legales también, que comentábamos, es un tema transversal, pero cada uno en su ámbito de aplicación. En este caso son requisitos legales aplicables a la seguridad de los trabajadores. Entonces, yo les decía antes de presentar este cuadro o esta matriz, que yo le llamo a este cuadro el paralelismo de las normas. ¿Y por qué para mí es importante? Y a través de la experiencia como auditor he ido resumiendo, digamos, el escenario de los sistemas de gestión en cuadros así como porque realmente a mí como auditor me facilita, cuando yo hago las auditorías, me facilita tener esta noción de qué es cada una de las cosas que yo voy a auditar, para que cuando yo me presente en un solo proceso, ya sea compras, ya sea logística, almacenes, producción, ventas, compras, laboratorio, diseño, entregas, servicio postventa, capacitación, etcétera, yo tenga claro este cuadro y me permita justamente evidenciar y me permita auditar de manera sistémica estos 3 aspectos en un solo proceso, sin perder de vista el enfoque de procesos y el enfoque de la gestión de riesgos, que eso ya per se cualquier auditor con cierto nivel de competencias lo debería de manejar. Entonces, insisto, es solamente como preámbulo para tenerlo claro, porque finalmente vamos a ver más adelante realmente la redacción de no conformidades o la redacción de un buen informe de un sistema trinorma empieza acá, empieza en la comprensión de los sistemas de gestión. O sea, la redacción no es al momento de que identificas un problema. O sea, si no comprendemos esto, aquí es donde se empieza una correcta redacción. Y si no lo comprendemos, por eso a veces nosotros en nuestra redacción de informes, en nuestra redacción de no conformidades, pues tenemos deficiencias, ¿no? Y nos cuesta por ahí este trabajo. Bien, entonces, ¿dónde inicia entonces una correcta redacción de hallazgos o una correcta redacción de las no conformidades? O sea, definitivamente, y esto Lore hace rato decía que, bueno, ya tenemos un trayecto ahí de experiencia, sí, gracias a Dios, hemos tenido oportunidad de tener una trayectoria de más de 20 años ya en los sistemas de gestión. Y sinceramente, a partir de esa trayectoria, pues vas aprendiendo también, te vas equivocando como auditor, vas viendo a otros auditores y vas aprendiendo también buenas prácticas de auditoría. Y también, ¿por qué no? De pronto ves cosas que hacen auditores y que reconoces que no son del todo correctas, pero también aprendes a partir de esas y dices, bueno, eso es algo que no se tiene que hacer, ¿no? Entonces, realmente no es que haya una línea o un modelo establecido único para poder lograr una eficaz redacción de no conformidades. Yo creo que son buenas prácticas que vas aprendiendo, y dentro de esa, pues el objetivo de este en vivo que tenemos el día de hoy, pues es compartir digamos, esos pequeños aprendizajes que hemos tenido en este camino. Si les son de utilidad, adelante, que ustedes los puedan aplicar. Y si no, bueno, pues también que les sirvan de línea base quizá
para ir haciendo sus propios modelos, ¿no? Pero finalmente, insisto, yo hablo desde el punto de vista de la experiencia, o sea, de lo que a mí me ha pasado, de lo que a mí me ha funcionado y que me gusta compartirlo con los demás porque creo que también puede ser una buena línea, de un punto de partida. Entonces, ¿dónde se inicia una correcta redacción de las no conformidades? Definitivamente, lo que les comentaba, la redacción de una correcta no conformidades o de un correcto informe de auditoría definitivamente inicia desde antes de que nosotros hacemos nuestras auditorías trinorma, ¿no? O sea, desde la planificación, desde la conceptualización de lo que yo voy a ir a auditar. Si desde la planificación yo no tengo claro qué es lo que voy a auditar, cómo lo voy a auditar, cuáles son los alcances, la base legal, que es sumamente importante, sobre todo en los aspectos de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente. Si yo no lo tengo claro, al momento de estar haciendo la auditoría, no solamente la redacción se me va a complicar, sino los pasos previos a la redacción, la identificación de la evidencia, la evaluación de la evidencia, la identificación de los requisitos de la norma, me van a costar mucho trabajo. Y entonces esos elementos que son necesarios para poder redactar una no conformidad o un hallazgo o un informe de auditoría, pues si no los tengo, me va a costar mucho trabajo y mi informe va a ser capaz muy deficiente o no lo suficientemente eficaz como para darle un buen producto a nuestro cliente de auditoría, ¿no? Entonces, definitivamente, un punto de partida para la redacción de las no conformidades o para la redacción de un informe de auditoría es el plan de auditoría. ¿Y qué cosa tenemos que aprender en el plan de auditoría? ¿Qué tendríamos que hacer en el plan de auditoría? Lo que siempre insisto con los auditores, yo de verdad tengo más de 20 años trabajando con las normas y no puedo decir que me las sé de memoria. O sea, yo sigo revisando mis normas constantemente, las sigo leyendo previamente a una auditoría, sigo haciendo un repaso, sigo analizando, sigo revisando, sobre todo cuando ya me dicen cuál es la empresa y a qué se dedica la empresa, le doy una revisada otra vez a mis normas, trato de comprender previamente y con la información que me dan de la empresa, con sus manuales, con sus procesos, con sus procedimientos, trato de comprender qué es lo que voy a ir a auditar y cuáles son los puntos y cómo aplicar los puntos de cada una de las normas en los procesos de las empresas a las que yo voy a ir a auditar. También me gusta, previa a las auditorías, documentarme, ¿no? Tengo la fortuna, gracias a Dios, de que me ha tocado hacer auditorías en diferentes países. Entonces, he hecho auditorías en México, en Perú, Colombia, España, Andorra, ¿no? Y entonces, en el caso, por ejemplo, de la parte de requisitos legales, pues obviamente los requisitos legales varían en cada uno de los países. Son muy similares, porque la verdad es que todos se basan también de normas y de tratados internacionales, entonces son muy similares, pero es importante que previo a una auditoría te prepares en ese sentido, o sea, que te documentes, que investigues. Me ha tocado, y es una recomendación que siempre les doy a los auditores, que soliciten su listado de requisitos legales al cliente, pero me ha tocado incluso que me envían los requisitos legales aplicables, tanto medioambientales como de seguridad y salud ocupacional y aplicables al producto, y estos están o incompletos o desactualizados o no están correctamente identificados. Entonces, incluso a veces desde que me pasan sus requisitos legales y desde que yo estoy ya documentándome, revisando material remoto, o sea, desde ahí, insisto, empieza ya la parte de tu auditoría, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que como recomendación, como tip, como consejo número 1, para formular un correcto informe de auditoría, una eficaz redacción de las no conformidades o de los hallazgos de auditoría, definitivamente es la preparación que puedas tener previa a la auditoría, o sea, el conocimiento que tú puedas tener.
Y entonces, en ese sentido, igual les comento un poquito, yo como voy ordenando mis ideas durante esa planeación que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy haciendo mis planes de auditoría, sí voy de alguna forma visualizando ya la práctica de la auditoría, ¿no? Yo estoy formulando mi plan de auditoría, estoy pensando cómo voy a hacer la auditoría, pero ya estoy previsualizando lo que va a ser, cómo le voy a hacer, cómo voy a abordar ciertos puntos de la auditoría. Entonces, por ejemplo, aquí yo puse dos casitos prácticos solamente, pero pudiesen ser más. Y creo que la herramienta que les voy a compartir puede funcionar, les puede funcionar, insisto, me funciona a mí, se la comparto, igual la pueden utilizar, igual si no les funciona, bueno, pues pueden buscar otra alternativa, pero aquí la parte importante, insisto, es que es previsualizar esa auditoría, ¿no? Es decir, tratar de ver cómo, o imaginarse incluso cómo es el proceso, qué me voy a encontrar en el proceso, qué aspectos voy a revisar en ese proceso y documentarte de manera paralela, ¿no? Digo, ahora ya en Google hay muchísima información disponible, entonces ya no es válido para nosotros como auditores que lleguemos sin conocimiento previo a hacer una auditoría. Entonces, les comentaba, ¿no? Vamos a suponer que estoy pensando, mira, voy a auditar almacenes, ¿no? De alguna empresa, X empresa. Bien, entonces empiezo justamente con esa misma tabla que yo les mostraba al principio, calidad, medio ambiente y seguridad, pero ahora la transformo un poquito y digo, ok, voy a ir a revisar almacenes. Entonces, tengo que enfocarme en el aspecto de qué bienes están almacenando. Entonces, para calidad, voy a revisar los bienes que están almacenando, materias primas, materiales en proceso, productos terminados, materiales de empaque, consumibles, consumibles tanto de oficina como de procesos productivos. Entonces, voy a revisar en los términos de calidad los bienes que almacenan y cómo los están almacenando, ¿no? Y en el término de seguridad, o sea, visualizando lo que me voy a encontrar en el almacén, tendría yo que revisar o tendría yo que consultar o ver acerca de, ok, cómo se almacenan los productos peligrosos y también los productos no peligrosos y la parte de desechos, ¿no? La parte de lo que ya se supone va pues hacia hacia el desecho, ¿no? Y por otro lado, en la parte de seguridad también me enfoco y pienso que de estos bienes almacenados, ¿qué es lo que voy a ver en la parte de seguridad? Ok, también materiales peligrosos y materiales no peligrosos, pero desde el punto de vista de afectación a la seguridad laboral, ¿no? O a la seguridad de los trabajadores. Por otra parte, también lo medito de esta manera y digo, ok, ya sé que lo que voy a revisar son los bienes almacenados y ya vi para calidad esto, para medio ambiente y para seguridad. ¿Qué más voy a revisar? Bueno, tengo que revisar en el almacén las condiciones de almacenamiento. Entonces, es decir, ya la parte física, la parte de infraestructura, entonces, ok, para calidad, ¿qué tendría yo que hacer? Revisar la identificación, la verificación, la distribución, el ambiente para la preservación de los productos, qué requisitos legales puede tener ese producto o qué requisitos del cliente. De repente el cliente lo pide con alguna etiqueta, con algún tipo de empaque, con algún tipo de estiva, ¿no? Empaquetados con 5, con 6 artículos, etcétera. De repente tiene requisitos específicos del cliente. Ese acondicionamiento del almacén o ese acondicionamiento o la manipulación o el empaque de los productos en el almacén, ¿no? Entonces me enfoco y digo, claro, ok, entonces tengo que revisar también las condiciones de almacenamiento, o sea, de todo lo que son productos que van dirigidos hacia nuestros clientes, pero también entonces acerca de los materiales peligrosos y no peligrosos y los desechos, bueno, tengo que revisar de
dentro de esas condiciones de almacenamiento, la segregación, la identificación y señalización, que estén correctamente segregados, que no vayan a contaminar otro tipo de materiales, que no vayan a estar en riesgo de producir algún tipo de emergencia ambiental o de seguridad, el ambiente para la contención de los productos, que si son desechos estén correctamente el ambiente donde están sea el adecuado, y bueno, además de estas partes, en el caso de condicionamiento del almacén, para la parte de medio ambiente, pues también me enfoco y digo que cuando yo llegue al almacén, lo que tengo que revisar en la parte de medio ambiente también será la capacidad que se tiene para la respuesta a emergencias, es decir, qué han hecho para enfrentar una eventual emergencia que se pudiese dar, algún tipo de derrame, algún tipo de emisión no controlada, ¿no? Entonces ya sé que cuando yo llegue al almacén tendré que buscar quizá que tengan su kit de derrames, que tengan sus planes de respuesta a emergencias ahí en el almacén, y obviamente pues también los requisitos legales de almacenamiento, tanto de los materiales peligrosos como de los materiales no peligrosos y de los desechos, ¿no? Entonces, insisto, es una forma en la que yo voy organizando las ideas, en la que yo voy previendo, en la que yo voy imaginando y previsualizando qué es lo que voy a auditar y cómo voy a ir auditando de manera integrada un solo proceso, ¿no? Y lo mismo para seguridad laboral. En la parte de condicionamiento, de condiciones del almacenamiento, bueno, pues voy a revisar de estos materiales igual su identificación, su información de seguridad, si bien para la parte de medio ambiente y para la parte de calidad estoy revisando una identificación. En la parte de seguridad laboral, bueno, voy a revisar que esa identificación o que la información que ella tenga de los productos o de los elementos que se están almacenando, pues tengan también la información de seguridad aplicable, ¿no? También en las condiciones de almacenamiento, si aquí estoy hablando de ambiente para la preservación del producto, acá estoy hablando también acerca de señalización, pero ya no nada más para el producto, sino para el trabajador, ¿no? O sea, qué tipo de implementos, qué tipo de equipo de protección tendría que utilizar, cuáles son los peligros, cuáles son los riesgos que tienen alrededor ahí en el almacén. Entonces, dentro del condicionamiento de las condiciones de almacén, voy a verificar también la capacidad de respuesta a emergencias, es decir, que haya extintores que estén señalados, que las luces de emergencia estén disponibles, que haya botiquines cerca, que los señalamientos, las rutas de emergencia estén señaladas, etcétera, ¿no? O sea, estos son, digamos, ambiente del almacén. Entonces, en el ambiente del almacén, insisto, esto es para calidad, esto es para medio ambiente y esto es para seguridad. Y lo mismo, me voy con manipulación y me voy con los me voy con la parte de manipulación y digo, ok, al momento de que están manipulando la carga o los productos o lo que tienen en el almacén, ¿qué tengo que ir a revisar? Entonces, lo mismo para calidad, para medio ambiente, para seguridad, voy visualizando y armo y hago un ordenamiento de lo que finalmente voy a revisar para cada uno de esos temas. Después, finalmente, sustento, insisto, reviso mis normas de manera remota, voy revisando y voy determinando cuáles son los requisitos que voy a auditar en ese sentido, ¿no? En ese proceso y para estos puntos específicos que acabamos de desglosar aquí. ¿Qué pasa con esta herramienta que de verdad, insisto, chicos y chicas que nos siguen? Para mí es muy útil.
y que de verdad ante una eventual no conformidad, si es que la empresa llegara a tener alguna no conformidad, a mí me va a facilitar muchísimo la redacción de las no conformidades porque voy a tener ubicado, ok, dónde fue, si fue un tema de producto, si fue un tema de ambiente, si fue un tema de manipulación, y de hecho que ya un poco también mapeado el requisito en donde en donde se estaría incumpliendo, ¿no? Entonces, insisto, esta es una herramienta que para mí de verdad me ayuda a concentrar, me ayuda a organizar las ideas, me ayuda a organizar mi auditoría y obviamente no voy con esto con el cliente aquí en un papel, ¿no? Sino justamente esta es una herramienta de estudio previo a la auditoría. Ya cuando yo llego, yo ya lo he estudiado, ya lo he revisado, ya he hecho mis notas y cuando yo llego a las auditorías, bueno, pues ya llevo más claro por dónde voy a ir en las auditorías, ¿no? Este es otro ejercicio, igual es para otro proceso y este es, por ejemplo, de compras. Hace rato, en almacenes hablamos de un proceso operativo. Este es, digamos, un proceso un poquito más administrativo, pero igual el ejercicio es muy similar. Y lo mismo, igual hago mi tabla para calidad, para medio ambiente, para seguridad. En este caso solamente veo dos aspectos, que es, ok, los bienes comprados y los proveedores. Entonces digo, ok, de bienes comprados, ¿qué voy a revisar? Pues cuando toque calidad voy a revisar requisitos de calidad, cuando dentro de esos mismos productos o bienes comprados voy a revisar los requisitos medioambientales y los requisitos de seguridad o legales que también se tengan, ¿no? Y en el caso de proveedores, porque una cosa es qué es lo que compro y otra cosa es a quién se lo compro, ¿no? Entonces, en el caso de qué es lo que compro, los requisitos. Y en el caso de a quién se lo compro, sus requisitos de desempeño, ¿no? En el caso de calidad. O sea, ¿cómo voy a medir el desempeño del proveedor? En entregas a tiempo, en rechazos, en características especiales, en pruebas de laboratorio. O sea, ¿cuáles van a ser los requisitos de desempeño de ese proveedor? Y en el caso de medio ambiente, igual, los requisitos aplicables a ese proveedor. Ya no al producto, ojo, porque aquí arriba yo ya evalué o yo ya estaría evaluando los requisitos ambientales aplicables al producto. Aquí estoy hablando de los requisitos ambientales aplicables al proveedor. Es decir, debería de tener un sistema de gestión, de gestión medioambiental el proveedor. Ese es un requisito para el proveedor. Debería de tener algún tipo de control de aspectos e impactos ambientales. Eso es específicamente para el proveedor. No estoy hablando de requisitos para el producto. Y lo mismo, los requisitos para el proveedor en términos de seguridad laboral. Si bien aquí los requisitos del producto puede ser que contengan su hoja de seguridad, que vengan precintados, que vengan en cierto tipo de empaque, que si es transporte que contengan ciertas características, etcétera. Bien, pero en esos son requisitos del producto o del servicio. Y para este caso son requisitos para el proveedor o en este caso contratista. Si tiene que ingresar a las instalaciones, cómo debería de ingresar a las instalaciones, si tiene que conducir un vehículo para nosotros y a nombre de nosotros, cuáles son las características de la persona que tiene que hacer ese trabajo, si tiene que ir a hacer un trabajo de mantenimiento, cómo lo tendría que hacer, cuáles son los requisitos que tendría que cumplir al ingreso, al inicio de la operación, durante la operación, posterior a la operación y hasta que salgan de la planta, etcétera, ¿no? Entonces, finalmente son, insisto, requisitos para los proveedores y lo mismo en cada uno de los ejercicios siempre me verán que hago la relación con los requisitos de la norma aplicables. Entonces, insisto, no solamente para efecto de la auditoría, sino también al momento ya de hacer el plan de auditoría. Esto me permite, es una herramienta que yo hago así, a mano, en una hoja, y me permite previsualizar y también me facilita el hacer el plan de auditoría. Pero también después me facilita mucho la identificación de hallazgos
o en su caso, si fuera el caso, la redacción de las no conformidades. Y también cuando está así de claro, de verdad, los informes salen muy rápido. A veces me ha tocado ver informes de auditoría que pasan los días, pasa una semana, pasan 2 semanas y recién por ahí los auditores, después de 3 semanas, están entregando el informe de auditoría, porque a veces ordenar los datos, ordenar la información nos cuesta mucho trabajo. Entonces, si nosotros ese trabajo lo hacemos previo a la auditoría, o sea, desde la planificación, chicos, realmente se los recomiendo. Esto va a ser muy fácil al momento de hacer nuestras auditorías. Nos va a ahorrar mucho tiempo, nos va a dar mucha línea, nos va a dar mucha directriz de qué es lo que vamos a auditar, qué es lo que vamos a encontrar y cómo auditar. Bien, ese, digamos, entonces, lo que les decía, sería uno de mis primeros consejos, ¿no? Traten de ordenarlo de esta manera, de hacer este ejercicio con cada uno de los procesos que vayan a auditar y les va a facilitar mucho. Ese sería primer consejo. Luego el otro tiene que ver con la parte de muestreo, ¿no? Entonces, el muestreo tiene que ver con la mano santa del auditor, o sea, qué tan atinado puede ser también para identificar esas evidencias, pero también no es una cuestión de suerte el muestreo, ¿no? Es una cuestión también de cierto feeling que pueda tener el auditor para seleccionar una muestra que realmente pueda ser representativa para que nosotros podamos determinar un hallazgo de auditoría o una en este caso ya sea de cumplimiento o de no cumplimiento, ¿no? Una no conformidad. Entonces, ¿cuál es mi recomendación aquí? ¿Cuál es mi consejo en esta parte de muestreo? Primero, bueno, así como nosotros vimos en las tablas que acabamos de ver, en las herramientas que vimos ahí de organización, que tratemos de seleccionar una muestra de productos que tienen que ver con el proceso productivo, con el core business del negocio, por ejemplo, en almacenes, ¿no? Me toca auditar almacenes, bueno, pues entonces tomo 1 o 2 productos que tienen que ver con mi proceso productivo. Tomo un producto o 2 que tienen que ver con el material de empaque y tomo 1 o 2 productos que tienen que ver con material peligroso, material no peligroso y material o desechos, ¿no? Desechos si son de varios tipos, dependiendo de cómo los tengan clasificados en la organización, bueno, pues igual poder tomar una muestra de cada uno. Entonces, a partir de eso, la tabla que les mostré, poder identificar la identificación, la manipulación, los requisitos legales, la interacción que se tiene con el medio ambiente de ese producto, la interacción que se tiene con la calidad de ese producto, dependiendo de la muestra que yo he tomado, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de 1 o 2 productos al azar, también es recomendable que al hacer el muestreo podamos tomar productos de hoy, de ayer, de hace un mes o de hace 3 meses, ¿no? A veces el producto ya no existe, pero existió ahí en el almacén, entonces podemos muestrear el registro que se hizo, ¿no? Y entonces también, de alguna forma, poder identificar o tener evidencias de si se está llevando a cabo el proceso en las condiciones adecuadas, ¿no? Eso es en cuanto a nivel de muestra, en cuanto a temporalidad, ¿no? Hoy, hace una semana, hace 3 meses, digamos, estoy muestrando por tiempo. Pero también, por ejemplo, en el caso de almacenes, a mí, además de muestreo por tiempo, que es algo que sí llego a hacer, también me gusta, obviamente, ir al almacén y a nivel de recorrido, tomar muestras de lo que está más arriba, de lo que está en medio, de lo que está atrás, de lo que está abajo, en medio, y eso igual a la inversa, trazarlo hacia los registros, ¿no? Entonces, de alguna forma,
tanto partiendo de los registros hacia lo que hay en el almacén o de lo que hay en el almacén hacia los registros, encuentro la forma de hacer la trazabilidad de ese muestreo, ¿no? Y en esa trazabilidad o en ese muestreo, el auditor consigue muchas evidencias. Entonces, esa parte de evidencias también es una herramienta súper útil que vamos a ver más adelante para la correcta redacción de las no conformidades. Entonces, un correcto muestreo definitivamente es mi segundo consejo. Hagan un correcto muestreo y eso les va a permitir y les va a facilitar la correcta o la adecuada redacción de las no conformidades. Por último, y antes de ver ya propiamente la redacción de las no conformidades, les decía, esto es como que el previo, o sea, desde acá se inicia la redacción de las no conformidades, las notas que hacen de auditoría. Definitivamente, esta parte de notas que se hacen de auditoría es algo sumamente importante al momento de trasladarlo a un informe, a un hallazgo de auditoría. Creo que de las tres cosas que hemos dicho, desde la planeación, la parte del muestreo y esta última del levantamiento de notas, creo que esta parte de levantar notas es la que más trabajo nos cuesta a los auditores. Y eso lo he visto en muchos auditores. Tendemos a hacer, así como está ahí en el dibujo, así hacemos notas, ¿no? Tendemos a hacer nuestros cuadros, nuestras notas. Bueno, ahora con estas auditorías remotas se nos ha facilitado un poco estar tomando el screen de la pantalla, ¿no? Y entonces de alguna forma eso ya nos va facilitando la vida a los auditores, pero hasta que no existía eso, así como se ve en el cuadro, así se veían nuestras notas, ¿no? Entonces de repente nosotros como auditores nos ponemos a hacer cuadritos y hacemos flechas y lo relacionamos con y le ponemos una notita y le ponemos pendiente y no sé tal, y le digo a los auditores que cuando tomamos notas, solo Dios y yo entendemos lo que pusimos en las notas, ¿no? Pero ya cuando las leemos, la verdad es que a veces solamente Dios entiende o se acuerda de lo que pusimos en esas notas. Y la verdad es que esas notas eran la carnita o son la carnita de nuestro informe y a veces ya no la vas a poder utilizar porque ya no te acuerdas de qué le pusiste, abreviaste tanto, relacionaste tanto, que ya no te acuerdas de qué proceso era o a lo mejor incluso la nota estaba incorrecta, la pusiste incompleta y entonces si esa era evidencia o podía ser evidencia para una no conformidad, a veces los auditores dejamos de documentar hallazgos o dejamos de documentar no conformidades porque no teníamos la evidencia completa. Y eso me ha pasado muchas veces, incluso cuando me ha tocado ser auditor líder, que tengo un equipo de auditor y que me llegan con sus notas y esto, no, pues es que no sé qué documento, o sea, no saben, no existía, no te lo mostraron, no se los pediste, no lo pedí, no sé si lo tienen, ok, entonces esto no puede ir, ¿por qué? Porque no tenemos la suficiente evidencia para redactar un hallazgo como Dios manda, ¿ok? Entonces, esta parte, definitivamente, aprendamos a hacer notas de manera ordenada, aprendamos a hacer notas completas, porque todo lo que nosotros hemos visto hasta aquí, estos 3 tips, son el input para hacer informes eficaces de auditoría y obviamente la parte de redacción de no conformidades. Entonces, dicho eso, solamente como concepto para recordarlo, esta parte de hallazgos de auditoría, ¿no? Dice que el hallazgo de auditoría son los resultados de evaluar las evidencias de auditoría contra los criterios de auditoría. Y aquí hay una fórmula que se le llama la fórmula del auditor,
que la vamos a ver en unos momentos, de que finalmente la correcta comprensión de lo que nosotros vimos antes, o sea, de la norma, de lo que yo voy a ir a auditar, del criterio de auditoría, contra mis notas, contra la evidencia que yo levanté, finalmente me va a dar como resultado un hallazgo de auditoría que yo, auditor, voy a tener que evaluar para considerar si está cumpliendo o si no se está cumpliendo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa en los hallazgos? ¿Cuáles son las fallas en la redacción de los hallazgos? Hallazgos que encuentro o que me he topado, incluso que me ha tocado, o sea, como auditor, alguna de mis fallas, porque tengo que reconocerlo también para poder mejorar, tengo que reconocer mis fallas. A veces los hallazgos están mal fundamentados porque o no era el requisito o no era la evidencia o no lo interpreté de manera adecuada, ¿no? Entonces, eso puede ser una falla ahí, mal fundamentados, mal referencia con los requisitos de la norma. Ahora vamos a ver un ejemplo, un caso real, así tal cual lo copié de un informe de auditoría, como incluso a veces está mal referenciado con el requisito de la norma. Otro error que cometemos los auditores respecto a los hallazgos o la redacción de los hallazgos es no notificarlos en el momento en el que nosotros lo hemos identificado. O sea, a veces identificamos la falla y no le decimos nada al auditado, entonces esperamos hasta la reunión de cierre para decir, ay, por si acaso tenemos 2 no conformidades. El auditado se queda sorprendido, pasmado, ya no quiere el hallazgo, ya no quiere la no conformidad porque no le dijimos, porque además cuando le pediste la evidencia, él no te mostró eso, etcétera. Entonces, ese es un error, una falla que cometemos los auditores en ese sentido. Y una falla más que he visto que también llegamos a cometer los auditores es que lo explicamos de una manera, se lo damos a entender al auditado de una forma, mira, aquí estás mal, porque esto, mira, la norma dice que tú deberías de tener cuidado en estos aspectos y no se está cumpliendo, ¿ok? Entonces por eso está mal. Y se lo estás explicando de una forma, pero al momento de redactarlo, lo pones de otra manera, que el auditado se confunde y dice, bueno, es que eso no fue lo que me dijo el auditor. Y eso lo he visto muchas veces en los informes o en mis clientes también de consultoría. En los clientes de consultoría a veces me dicen, es que mira, el auditor vino, me dejó esta no conformidad, pero la verdad que no lo entiendo. Y no le preguntaste, sí, pero es que me dijo otra cosa, ¿no? Y entonces hay que tomar en cuenta algo bien importante. Una correcta redacción de hallazgo, el valor agregado de una correcta redacción de un hallazgo es que le vas a dar casi el 50% de la solución al problema cuando está correctamente bien redactado, ¿vale? Pero si no está correctamente bien redactado, lo vas a llevar a soluciones que a lo mejor no eran o no son la solución del problema, ¿no? Es más, ni siquiera es el problema en sí porque no lo has redactado correctamente. Entonces, esas pueden ser algunas de las fallas o deficiencias. Y ahora bien, lo que comentábamos acerca de la fórmula del auditor, ¿no? Pero finalmente decíamos que un hallazgo es las evidencias contra los criterios de la norma, y estos hallazgos, bueno, hallazgo, no, y esto es algo que también tenemos los auditores y los auditados, que a veces está mal comprendido, que creemos que un hallazgo ya es algo malo, y no necesariamente, o sea, hallazgo, como su nombre lo dice, es algo que encuentras en una auditoría, es algo que vas a calificar en una auditoría, que si es positivo, va a ser un hallazgo de cumplimiento. Y entonces, cuando tienes un hallazgo de cumplimiento, puedes identificar oportunidades de mejora. Pero puede ser que tengas un hallazgo neutro, o sea, que la evidencia haya sido insuficiente porque no te alcanzó el tiempo, porque no estaba la persona, porque ya habías pasado por ese proceso, lo que sea, pero no reuniste toda la evidencia necesaria o te queda sospecha de lo que pudiese ser. Entonces, si no tienes toda la evidencia, entonces no puedes decir que se cumplen, pero tampoco que no se cumple. Entonces, de aquí salen las famosas observaciones, es decir, no son no conformidades, pero
tendría que atender la organización, quizá ampliar un poco la muestra para determinar si cumple o no cumple el requisito, ¿no?, que se está auditando. Y también, bueno, aquí es donde viene nuestra parte importante de la redacción de las no conformidades, ¿no? Entonces, ok, encontré un hallazgo, es un hallazgo negativo, es un hallazgo que al comparar las evidencias contra los requisitos de la norma, me está dando un hallazgo negativo, es decir, o carece de evidencia o tiene evidencias que no sustentan el requisito de la norma, entonces, por tanto, es una no conformidad. Y aquí era donde todo lo que les comentaba desde la planeación hasta la toma de notas nos va a facilitar al momento de hacer nuestra redacción del hallazgo de la no conformidad. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer? Para redactar una no conformidad hay que tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. O sea, otra vez, las evidencias, ser específico. Describir el problema y no los síntomas. Este es otro error que cometemos los auditores. O sea, redactamos el síntoma, lo que parece que le está doliendo a la organización. Y ahorita vamos a ver cómo es que redactamos el síntoma. Vamos a ver por ahí algunas palabras prohibidas. Y también a veces nos da a los auditores por redactar las causas de la no conformidad y decirle, pues porque eventualmente no se ha presentado tal cosa, ¿no? A ver, esa ya es una causa. O sea, no redactes ni causas y tampoco soluciones, que también a veces a los auditores se nos da por redactar soluciones. La organización debería o podría o tendría que hacer tal cosa. O sea, no puedes decirle, no puedes sugerirle porque no conoces a profundidad cuáles son las causas del problema y por tanto tampoco las soluciones. Pero a veces cometemos esos errores al redactar esas no conformidades. Entonces, no redactar ni causas ni soluciones. Y también lo que comentábamos, identificar perfectamente el requisito que se está incumpliendo es otra de las recomendaciones y explicar el requisito. Esto es algo que a veces no se hace. En muchos informes me ha tocado, incluso era algo que yo también cometí esa falla. No explicaba el requisito, o sea, simplemente decía la no conformidad y estás incumpliendo con el 7.1 de la norma, pero no daba una explicación de en qué estaba incumpliendo con ese requisito, ¿no? Entonces, facilitarle la vida al auditado, explicándole el requisito, de verdad que te lo van a agradecer. Dicho sea de paso, de verdad, los clientes te lo agradecen. A mí, yo tengo muy buenas experiencias con los clientes de auditoría y pues les ayuda, ¿no? Les generas valor en esas auditorías. Miren, este es un caso real, así tal cual lo encontré en un informe de auditoría. Dice, durante la auditoría a una empresa litográfica, bueno, esto no estaba así, esta parte, ¿no? O sea, yo la agregué porque es de una empresa litográfica, pero para que tuviéramos el contexto, ¿no? La no conformidad empezaba aquí y decía, en el almacén se observó que el sistema de extracción estaba en reparación. El olor a solvente era muy fuerte y se sentía una temperatura muy alta, lo que podía ocasionar daño al producto y a los trabajadores. Que se encontraban en el almacén. Requisito incumplido 7.1.3, infraestructura. Bien, esto definitivamente pues es un ejemplo de una no conformidad mal redactada, mal argumentada. O sea, no nos dice ni qué almacén, ni qué, o sea, no hay una pauta de evidencia, no hay, no se conforma toda la evidencia de las notas. Y esto, insisto, o sea, puede ser porque la auditora sí tomó sus notas, o sea, en el almacén, pero ¿en cuál almacén?
o de qué producto estábamos hablando, no hay una referencia a ningún tipo de evidencia en esta no conformidad. O sea, toda esa percepción, todo es a priori, todo es a la interpretación del auditor. Y luego además el 7.1, que es de infraestructura, que no me dice por qué hay una no conformidad en el 7.1, porque dice que aquí el sistema de extracción estaba en reparación, pero ¿por qué está mal el punto de infraestructura? Porque estaba en reparación, le estábamos dando mantenimiento, o qué pasó, o sea, no sé por qué se está incumpliendo, o por qué el auditor me decía que estaba incumpliendo el requisito de la norma de infraestructura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con una no conformidad mal argumentada, mal fundamentada? ¿Por dónde empieza la solución? ¿Por dónde empiezo a solucionar? ¿Qué hago cuando hago análisis de causas? O sea, empiezo a hacer causas. ¿Y por qué estaba en reparación el extractor? Ah, bueno, pues porque se le había roto la banda del motor. ¿Y por qué se le rompió la banda del motor? Bueno, pues por desgaste. Ah, ¿y por qué se desgastó? Bueno, pues porque ya llevaba 500 ciclos. Ah, ok. ¿Y cuál fue entonces la causa raíz del problema? Es más, todavía no me queda claro cuál es el problema. Entonces, ¿cómo puedo partir hacia la solución si no tengo claro cuál es el problema? Luego ahí dice que el olor a solvente era muy fuerte para él, muy fuerte en cuanto a qué, o sea, y la temperatura se sentía muy alta. De repente él sentía mucho calor o el auditor estaba acalorado o el personal estaba acalorado o qué hacia y eso estaba bien o eso estaba mal, o sea, podía ocasionar daño al producto, a cuál producto, o sea, no me da pautas tampoco para que yo pueda hacer un análisis de causa. O sea, si yo digo, se sentía una temperatura muy alta, ¿por qué causa? ¿Por qué se sentía una temperatura muy alta? Pues porque el sistema de extracción estaba en reparación. ¿Y por qué estaba en reparación? Pues por todo lo que ya dijimos. Y entonces le complicamos la vida al auditado porque no le estoy dando una buena referencia del hallazgo, una buena referencia de la no conformidad. El pobre auditado no va a saber ni por dónde ir. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que nosotros hacer? Y tips, ¿ok? Palabras prohibidas en una redacción de no conformidades. La palabra falta es una palabra prohibida. Si tú pones falta en una no conformidad, lo que le estás dando es causas. Falta capacitación. A ver, ¿cómo llegaste a la conclusión de que faltaba capacitación? No le puedes decir que falta capacitación. O sea, dime qué es lo que observaste y cuál es la evidencia que te lleva a decir o a esa conclusión de falta capacitación. Entonces, esta palabra prohibida se asume igual, ¿vale? O sea, estas palabras se asume, se observa o no se observa, porque, o sea, se observa o no se observa, ese es el ejercicio que tú has hecho, ¿vale? Pero si tú me dices, se observa que, bueno, eso es lo que tú observaste, a ver, ¿lo tiene o no lo tiene? ¿Vale? Y a lo mejor estás observando mal o no observaste completo, entonces no puedes decir se observa o no se observa, dime, ¿lo tiene o no lo tiene? ¿Por qué? Porque lo verificaste, o sea, además de que lo viste, lo verificaste, ¿ok? Entonces, no me puedes decir se observa o no se observa, o podría ocasionar o puede ser que, ¿por qué? Porque también me estás dando o soluciones o me estás dando causas. Entonces, estas palabras, quitémoslas ya definitivamente de nuestras redacciones de hallazgos o de no conformidades. Y insisto, las veo con cierta frecuencia, entonces errores ahí que cometemos nosotros como auditores. Entonces, quitémoslas. Bien, este es un método que, que yo propongo. La verdad que no lo van a encontrar, o sea, si lo buscan método ERI, es que no existe, o sea, yo lo he diseñado para los auditores, cuando les doy capacitación a los auditores internos y a los auditores líderes, insisto, este tema de hallazgos es el más complicado a veces en la parte de auditoría. Entonces, bueno, creo que esta metodología funciona. Insisto, a mí me ha facilitado y a los auditores a los que he capacitado también les facilita y creo que por ahí más que
tanta recomendación, tener ya ciertos parámetros, pues te ayuda al final en la parte de la buena práctica, ¿no? Entonces, este método, bueno, pues se basa en estos tres conceptos, en tener las evidencias, el requisito y el incumplimiento. ¿Cómo? Ese mismo hallazgo que nosotros acabamos de ver mal redactado, vamos a ver cómo debería de estar bien redactado, ¿no? Entonces, primero, las evidencias. Las evidencias tienen que ser bien precisas. Nombre, códigos, versiones, planos, procedimientos, textos, lugares, productos, personas, declaraciones, etcétera. ¿Ok? O sea, las evidencias como tal. Por eso les decía que las notas son bien importantes. Entonces, vamos a ver un ejemplo de esa parte de evidencias. Luego, el requisito de la norma tiene que estar bien especificado y el nombre del requisito y también lo que la norma dice, porque cuando yo estoy explicando el requisito de la norma, yo mismo me estoy explicando el incumplimiento y entonces así me aseguro que efectivamente ese requisito tiene que ver con el hallazgo, con la no conformidad. ¿Vale? Que también esta es una parte que a los auditores, sobre todo a los que van en formación, les cuesta mucho trabajo identificar cuál es el requisito de la norma y a veces me ponen, creo que la mayoría de los auditores, perdón, que están en formación, siempre concluyen en que el requisito que está fallando es 7.5, ¿no? O sea, información documental, no sé por qué, o capacitación, entonces, o sensibilización. Entonces, cuando tú identificas el requisito y lo tratas de explicar, te lo estás explicando a ti mismo y entonces cuando lo estás explicando te das cuenta si cuadra o tiene relación con la evidencia que estás encontrando. Y entonces ahí, de alguna forma, validas tu no conformidad o tu hallazgo. Ahorita vamos a ver un ejercicio rápidamente. Y en el caso de la parte de incumplimientos, ya vamos a terminar, 10 minutitos, con paciencia. Y en el caso de los incumplimientos, estas son las palabras que sí podemos utilizar. No tiene, no muestra, declara no o declara que no, o no se evidencia, no cumple o no existe. Así, de esta forma, sí puedes utilizar estas palabras. Las otras están prohibidas, falta, me parece, se observa. No, a ver, no tiene, no se muestra, declara que no, no se evidenció o no cumple o no existe, ¿vale? Entonces, estas frases sí las puedes utilizar. Entonces, rápidamente, ya para concluir, vamos a revisar cómo debería de estar bien argumentado. Entonces, esta es la misma empresa de litografía. Los datos no son verídicos. Ahí ya yo complementé la evidencia para poder complementar el ejercicio, pero así es como debería de ser. El motor, y decimos qué cosa está fallando del sistema de extracción, o sea, no nada más es el sistema de extracción, entonces el motor ubicado en el almacén de materias primas, ya estoy diciendo, ya no nada más es el almacén, sino que almacén. Incluso si la empresa tuviera 3 o 4 almacenes de materia prima, tendría que decir en el almacén 1 de materias primas, o en el almacén 3 de materias primas, o en el almacén tal. Pero en este caso, bueno, solamente es uno, bien, en el almacén de materias primas, no está en funcionamiento. La orden 68, es decir, yo fui, investigué más, ¿ok? Ese es un principio de diligencia del auditor. Entonces, investigo más. La orden de mantenimiento 68 indica que hace 7 días que no funciona el extractor. El termómetro, tal termómetro, debidamente calibrado y utilizado para monitorear la temperatura del almacén, indica una temperatura de 29 grados centígrados a la entrada del almacén, de 29 grados centígrados, perdón. A la entrada del almacén, la instrucción de trabajo, y ahí estoy documentando evidencias, otra vez evidencias, todo esto es evidencias. Todo esto debidamente calibrado. ¿Por qué? Porque lo fui, verifiqué que estaba calibrado, vi el termómetro, vi que estaba identificado el termómetro y también revisé una instrucción de trabajo y la instrucción de trabajo estaba en una versión vigente, la comparé contra el control de documentos
era correcta y esta instrucción de trabajo indicaba que la temperatura debería de ser de 22 grados centígrados más menos 2 grados para evitar que el revelador, una sustancia, un producto, se evapore. En el momento de la auditoría había 25 contenedores de 50 litros cada uno del revelador 234 y el último registro de monitoreo de emisiones es de 3 meses atrás. Asimismo, los 3 almaceneros que laboran en el almacén declararon no haber recibido ninguna de las indicaciones frente a esta situación. ¿Ok? Entonces ya tengo sitios, ya tengo proceso, ya tengo herramienta, ya tengo parámetros, o sea, tengo evidencia completa que al momento de redactar, porque aquí todavía esta no es la no conformidad, pero al momento de redactar la no conformidad, le voy a dar un escenario al auditado que le va a facilitar la búsqueda de la falla, la búsqueda de las causas y el planteamiento de soluciones adecuadas, ¿no? Entonces, bien, esa es la evidencia. ¿Cuál es el requisito que está incumpliendo? Como es trinorma, vamos a ver que son 3 normas las que estaba incumpliendo. Entonces, una es el requisito para la 9000, para calidad, es ambiente para la operación de los procesos, ¿vale? No tenía que ver con mantenimiento, como estaba indicado, no tenía que ver la parte de mantenimiento aquí, es más bien ambiente para los procesos y lo que les digo, yo mismo me explico la norma, ¿por qué? Porque la norma dice esto, bien, y para seguridad y salud ocupacional igual, digo, ok, la norma me dice esto, la norma dice esto, y busco el sustento legal, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque le tengo que dar un sustento a la no conformidad, un criterio de auditoría, ¿no? Entonces, ok, de acuerdo a la ley tal, dice que cuando este tipo de cosas que están sucediendo, se le debe avisar a los trabajadores y se debe de detener o parar la actividad y darle instrucciones al trabajador, cosa que no se estaba haciendo. Entonces, trato de explicarme yo el requisito que se está incumpliendo. Y después, igual, en la parte de 14,000, lo mismo, identifico el requisito y trato de explicarme antes yo el requisito para estar convencida y tener claro que ese es el requisito que se está incumpliendo. Cuando ya lo tengo claro, y tengo toda la evidencia y tengo el incumplimiento, entonces voy y digo que ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es el incumplimiento? Que el incumplimiento es que no proporciona y no mantiene el ambiente necesario para la operación de sus procesos. Eso es en calidad. Y en seguridad no tiene en cuenta los requisitos legales al mantener su sistema de gestión. Y en ambiental no tiene en cuenta los requisitos legales cuando se mantiene el sistema de gestión ambiental. Ok. Ya tengo evidencia, ya sé cuál es el requisito que está incumpliendo y ya también sé cuáles son los 3 incumplimientos, en este caso de seguridad, calidad y medio ambiente. Ahora, ¿cómo redacto la no conformidad? Pues ya solamente es hacer el mix y normalmente la no conformidad se inicia con los incumplimientos o con un no. Entonces, así es como quedaría la no conformidad. No proporciona y no mantiene el ambiente necesario para la operación de sus procesos, ya que el motor R56 de extracción ubicado en el almacén de materias primas no estaba en funcionamiento. La orden de mantenimiento indica que hace 7 días que no funciona el termómetro tal, lo que ya habíamos leído, y dice, a la entrada del almacén, todo esto ya lo habíamos leído, para evitar que se evapore. En el momento de la auditoría hay 25 contenedores de tal. Tampoco, aquí hay uno de los incumplimientos, un incumplimiento, el otro, tampoco se tiene en cuenta los requisitos legales al mantener su sistema de gestión ambiental y hago referencia al decreto, ya que el último registro del monitoreo de emisiones es 3 meses atrás. Asimismo, no tiene en cuenta los requisitos legales al mantener su sistema de gestión de seguridad. Hago referencia al requisito que está incumpliendo, dado que los 3 almaceneros que laboran en el almacén declararon no haber recibido ninguna indicación frente a esta situación. Esta es la no conformidad y estos son
los requisitos incumplidos. Y así es como lo presento en el informe, ¿no? Así cada una de las no conformidades que yo voy argumentando, ya al momento de redactarla, la redacto de esta manera, junto con sus requisitos. Todo el ejercicio previo ya es una cuestión de habilidad, ya es una cuestión de conocimiento, ya no es que estés también haciendo hojas y hojas de documentos, sino ya esa práctica ya te lleva a hacerlo prácticamente como en automático, toda esa reflexión que vimos anteriormente, ¿no? Y bien, así es finalmente como se integra y lo que vimos desde el principio, si se dan cuenta, desde comprender el paralelismo o la integración del sistema, o el enfoque integrado de las 3 o de las 4 o de las 5 normas que vas a auditar, previsualizarlo y tener todos estos tips, pues finalmente te van a ayudar a llegar a una correcta y adecuada redacción de las no conformidades. Entonces, bien, no sé si hasta aquí y ya para terminar y despedirnos el día de hoy en este rápido en vivo, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta que gusten que les respondamos? Con muchísimo gusto pueden abrir su micro y preguntar, o si no tienen disponible audio, pueden hacerlo en estos momentos a través del chat, con mucho gusto también para responder sus preguntas. Si es que adelante, si alguien tiene alguna consulta. Bien. Vale. Buenas noches, Leslie. Vicky Flores te habla. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Quería hacerte una consulta. En el listado que tú habías puesto de las palabras que no se deben de utilizar en una no conformidad, como que se observa o falta, esas palabras yo las podría utilizar no en una no conformidad, pero sí en alguna observación o una oportunidad de mejora. En una oportunidad de mejora, no, porque las oportunidades de mejora finalmente parten de un hallazgo de cumplimiento. Entonces, así como hay tips para redactar no conformidades, también hay tips para redactar oportunidades de mejora. Y las oportunidades de mejora, una de las frases es: dado el cumplimiento en... y a partir de eso se hace la recomendación o la oportunidad de mejora, ¿no? Pero la falta de capacitación o la falta de mantenimiento, insisto, sigue dando pauta hacia la parte de causas. Ahora, en la parte de observaciones, ¿por qué tampoco la podemos hacer en la parte de observaciones? Porque en la parte de observaciones lo que nosotros decimos es: no tengo toda la evidencia necesaria, es decir, encontré esto, pero me quedo incompleto. Entonces, cuando yo hago las redacciones, vamos a suponer que esto fuera, que en lugar de que esto fuera un hallazgo, fuera realmente una observación. Entonces, encontré o sentí un olor a solvente muy fuerte. No tengo más evidencia, ¿vale? Pero esto fue lo que encontré. Ahí es donde se queda la observación. Entonces se los dejo como observación, chéquenlo. No tuve oportunidad de ver el monitoreo ambiental, o no tuve oportunidad de ver los termómetros. Es decir, ya no pude recabar más información, pero lo que encontré, lo mínimo que encontré fue esto. Entonces, insisto, la observación no es falta algo. La observación es: tengo esto y me es insuficiente para saber si está bien o si está mal. ¿Ok, Vicky? Ok, muchas gracias. ¿Alguna consulta adicional? ¿Alguien más?
Muy bien. Bueno, pues Lore, por mi parte, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, ya sabes que yo encantada de la vida, a mí me apasionan estos temas, así es que cuando gusten, pues aquí estamos a sus órdenes. No, Leslie, es un placer como siempre poder escucharte y que compartas contigo toda tu experiencia, te lo agradezco, y esperamos que en adelante pues podamos seguir continuando con este tipo de webinars y capacitaciones. Y pues agradecerles a todos ustedes de manera muy especial el tiempo que se han tomado para participar aquí y unirse de ISOS Drive. Nosotros seguiremos con esta webinar, ya se encuentran en nuestra base de datos. Les mantendremos informados de los cursos que a continuación realizaremos y pues los invito a revisar nuestra página web, la que ya les colocó por correo. Igual les voy a mandar ahí una información para que la puedan revisar y puedan conocernos muchos más. Entonces, muchísimas gracias a todos por su participación. Tengan muy buenas noches.